Ok, ya estoy grabando ustedes y les comentaba de que lo que vamos a hacer acá es la liquidación de las cuentas que son del estado de resultado. Entonces, lo que nosotros debemos de ir haciendo, en primer lugar, si tenemos mucho más cuentas, es identificar cuáles corresponden al estado de resultado y cuáles corresponden a balance. Y las que vamos a cancelar, es decir, dejar en cero, son todas las del estado de resultado. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la lógica que se debe seguir? Voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Dicen si se observa. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos este ejemplo de ventas. Ok, ventas. En la balanza de comprobación, ¿dónde tiene? Vamos a comenzar. Ventas es una cuenta de gasto, de ingreso, de activo, pasivo, patrimonio. ¿De qué es? Ingreso. Las cuentas de ingresos son de naturaleza deudora o acreedora. Acreedora. Son acreedoras. Entonces, ventas yo la voy a tener aquí con 348,000 lempiras. Este es el saldo que tiene ventas. Ahora, ¿cómo hago para hacer de que ventas quede con un saldo cero? O sea, que la cuenta quede en cero. Le pone al otro lado la misma cantidad. Exactamente. Entonces, en el haber, ven el debe, perdón, coloco los 348,000. Y signos distintos, ¿ustedes qué hacen? Se Se resta. restan. Entonces, aquí tendría 348 menos 348, 0. Entonces, de esta manera, yo puedo decir de que esta cuenta queda saldada. ¿Estamos? Cuando yo igualo la cantidad que está en el debe con la del haber. ¿Qué significa? Que ya el siguiente periodo, cuando vuelva a arrancar el estado de resultado en la línea de ventas, va a comenzar desde cero y va a volver a acumular todo lo que se venda durante el siguiente periodo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo para cada una de las cuentas del estado de resultado. Ahora, no sé si ustedes son peritos y recuerdan donde, por ejemplo, con las partidas de liquidación veníamos haciendo como un estado de resultado. Primero liquidábamos todas las cuentas de las ventas y entonces al final nosotros ahí determinábamos de cuánto eran nuestras ventas netas, luego liquidábamos todas las de las compras para determinar el costo de venta, luego los gastos operativos, luego los otros ingresos y otros gastos. ¿Estamos? Pero para efectos de la clase, porque no vamos a finalizar, porque son bastantes cosas las que tienen que hacer, entonces vamos a simplificar eso. ¿Estamos? Pero ya en la práctica real, ustedes, cuando ya uno está haciendo un cierre contable, por ejemplo, ya a nivel de los sistemas es mucho más fácil, porque ya usted solamente le da, obviamente tiene que hacer ajustes, lo que estábamos platicando acá, hacer depreciaciones, liquidaciones de impuestos, etcétera. Pero una vez que usted hace todo eso, ya a nivel de los sistemas, ya usted solo le dice realizar cierre y automáticamente lo que le va a hacer es la partida de liquidación como tal. Entonces, pero es importante de que usted sepa que al final qué es lo que está haciendo y implícitamente lo que se tiene que hacer es exactamente dejar en cero esas cuentas. ¿Para qué? Para que al final usted tenga como resultado cuánto es la utilidad del periodo o la pérdida del periodo que se va a trasladar al patrimonio. ¿Estamos? Entonces, lo primerito que yo tengo que saber es cada cuenta qué naturaleza tiene. Entonces, por ejemplo, compras. Compras una cuenta de naturaleza deudora.
el flete sobre compra. Es de naturaleza Deudora. deudora. El inventario es de naturaleza Deudora. deudora, perfecto. El gasto de venta perdón. y el gasto de administración, Deudora. 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 Ahora, ¿qué pasa con las ventas? Son acreedoras. Son Los acreedoras. gastos financieros, Deudora. Acabo de agarrar una azul yo. productos financieros. Salía una azul. Si yo encuentro la cuenta que dice minusvalía comprada, Deudora. Deudora. no. La minusvalía era una cuenta que habíamos dicho que era de naturaleza acreedora, como otros ingresos. ¿Estamos? Si yo encuentro devoluciones sobre compras, ¿cuál es la naturaleza de la cuenta devoluciones sobre compras? Deudora. Deudora. No, Acreedora. es acreedora. Y las compras, ¿Qué le dieron? Deudora. que tiene compras, solo aplíquele hasta cierto punto la lógica. Todas las compras dice que tiene naturaleza deudora, que sería, ¿cuál será la naturaleza de una devolución sobre compra, que es todo lo contrario? Entonces, por eso usted dice, la naturaleza de las devoluciones sobre compras son acreedoras. ¿Cuál es la naturaleza de las devoluciones sobre venta? Deudora. Deudora. Ahí sí son deudoras, exactamente. Entonces, usted tiene que saber eso. ¿Por qué? Porque cuando usted ya sabe cuál es la naturaleza de la cuenta, va a hacer exactamente lo que dice acá. 348,000. Va a saber dónde colocar esa naturaleza. Entonces, si usted ya sabe dónde va la naturaleza, entonces para liquidarla simplemente hago lo contrario. Hago 148,000. Ya lo liquido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense bien, en la parte del inventario, en la parte del inventario, nosotros sabemos de que esa parte forma, cuando nosotros estamos liquidando, es cuando estamos liquidando para determinar el costo de venta como tal. Si ustedes recuerdan, en el estado de resultado, ¿cómo determinamos el costo de venta? Inventario inicial, compra, más fletes, compras netas. La inventario inicial más las compras netas, mercadería disponible para la venta. Inventario final, lo quitamos. Y como resultado encontramos el costo de venta. Entonces, ¿qué pasa? En este ejercicio me están dando a mí el inventario final. Me están dando el inventario inicial. ¿Cuál de estos dos inventarios es el que debe quedar allá en el balance? Inventario final. El final. El inventario final, exactamente. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros hacemos las partidas de liquidación súper detallado, entonces al final, como resultado del costo de venta, nosotros lo afectamos una parte al inventario como tal, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos ahí, esto nos va a quedar a nosotros como inventario final. Pero para efectos de la clase, fíjense bien, lo que vamos a hacer es, si este es el que queremos que quede como final, entonces este lo vamos a colocar en la naturaleza deudora. Y este es el que le vamos a dar como de baja. Implícitamente, lo que se va a calcular es este efecto que tenemos acá, de 3,800, de 3,000 y algo creo que es, 3,700. Entonces, las compras netas más el efecto del inventario, entonces me va a dar, mire, el costo de venta. Entonces, como no lo vamos a ir haciendo así de detallado, voy a mostrarles en unas partidas cómo es detallado. Que lo miramos después. Entonces, ¿cuáles son las cuentas de naturaleza acreedora que voy a cargar? O sea, que voy a colocar en el debe para liquidarlas.
Gasto de ¿Ventas? ventas. No. Gasto de mil. ¿Cuáles son las cuentas de naturaleza acreedora? Ventas y Ventas productos y financieros. productos financieros. Entonces, si esas dos son de naturaleza acreedora, ¿qué debo hacer para eliminarlas? Para liquidarlas, perdón. Cargarlas. Exactamente. Entonces aquí yo voy a tener ventas y productos financieros. Miren. Voy a dejar aquí el inventario final. Este va a ser el saldo con el que debe de quedar el inventario como tal. ¿Estamos? Y luego todo esto yo lo voy a sumar y lo voy a ajustar contra una cuenta que va a ser provisional solamente para hacer el cierre, que se va a llamar pérdidas y ganancias. ¿Estamos? Esa cuenta debe quedar en cero al final ustedes. Pero aquí solamente lo voy a utilizar para hacer este proceso de liquidación. Entonces, todo esto lo sumo y pérdidas y ganancias. Entonces, aquí estoy haciendo el registro de la liquidación de las cuentas de naturaleza acreedora. Ahora, ¿qué voy a hacer con todas estas cuentas que son de naturaleza deudora para liquidarlas? Acreditarla. Las voy a acreditar. ¿Y todo esto contra qué? Contra la cuenta puente. ¿Miren? Que se llama pérdida y ganancia. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Bueno, pérdida y ganancia. Todavía no me sé cuál es el valor, pero es la primera cuenta. Luego comienzo a colocar, voy a dividir acá. Compras, 100,000. Flete sobre compra, 2,500. Gastos de venta, con 21,500. Gastos de administración, con 28,200. Gasto financiero, con 2,350. Y voy a descargar este inventario inicial que tengo acá. Porque al final ya lo dejo con 14,000 allá. Entonces, todo esto yo lo sumo. Y esta es la liquidación de todas las cuentas de naturaleza deudora. Ahora bien, luego aquí lo que yo voy a hacer es un mini estado de resultados. Fíjense bien, ¿qué es lo que voy a decir yo? Ok, voy a liquidar todas las cuentas. Perdón, voy a colocar como un pequeño estado de resultados. Ingresos. ¿Cuántos son mis ingresos? Ok, mis ingresos son 368,000 lempiras. ¿Por qué coloco 368? Porque estos son los que van a representar mis cuentas de ingreso. Ahora, los gastos. Esto es algo bien global. Miren, liquido acá, coloco los 365,000. Ahora, la diferencia me da la utilidad antes de impuestos. Digo, ingreso menos gastos, utilidad antes de impuestos. Y el impuesto sobre la renta, pues el 25% es la utilidad antes de impuestos. Como resultado encuentro la utilidad neta. Pero en la práctica ustedes, lo que usted hace es el estado de resultado. Miren, dicen ustedes ventas, no el costo de ventas, utilidad, gastos de administración, gastos de venta, gasto financiero. Mira cuánto llegué. A 202,950. Es exactamente esto que tengo acá. Pero ustedes, para efectos del examen, no van a hacer este estado de resultado. ¿Vamos? Esto no lo va a hacer este estado de resultado grande. Sino que ustedes, para efectos de hacer la liquidación y saber cuánto va en el impuesto y cuánto va en el resultado del periodo, hágalo así. Diga ingresos y utiliza el dato que le genera las cuentas de ingresos. Y en los gastos, pues utiliza el dato de pérdida y ganancia, donde usted está liquidando todas las cuentas que corresponden a los gastos. Y a eso, y a esa diferencia, entonces usted ya le calcula el 25% de impuesto. Y la diferencia, pues, es la utilidad neta. Ahora, la pregunta es, ¿qué de estos componentes yo ya tengo contabilizados? Y ya los tengo liquidados. Los ingresos. ¿Sí?
¿Dónde estamos? Los gastos. La utilidad antes de impuesto es un resultado de estos dos, ¿va? Entonces no lo considero. ¿Y el impuesto ya lo registré? No. No, ¿Y la utilidad neta? tampoco. Tampoco. Entonces, Ese el bono impuesto mató. sobre la renta y la utilidad neta son de naturaleza deudora o acreedora. Acreedora. Deudora. Vamos a ver. Impuesto sobre la renta por pagar. ¿Es un Acreedora. activo o pasivo? Pasivo. Es un Pasivo. pasivo. ¿Y los pasivos son de naturaleza? Acreedora. Acreedora. O sea, que Deudor. a ver. La utilidad neta o la utilidad del periodo. Resultado del periodo. Resultado del ejercicio, como le quiera llamar. ¿A qué segmento pertenece? ¿Al activo, pasivo o patrimonio? Patrimonio. Patrimonio. ¿Y el patrimonio cuál es naturaleza contable? Acreedora. 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 Entonces está aumentando, va en el haber. Entonces estas dos cuentas yo ya sé que van a ir en el haber. Pero la pregunta es ¿cuál iría en el debe? Pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias. Exactamente. Entonces aquí voy a tener pérdidas y ganancias contra el impuesto por pagar. Pérdida y ganancia contra la utilidad del periodo. O simplemente hago una sola partida. Así. Disculpe, para liquidar siempre vamos a utilizar esa de pérdidas y ganancias. Sí. Solo esa. O podemos hacer esto. Pérdida y ganancia contra. A ver. Contra eso. 202.950. Puede hacerlo en una sola partida. Pero ojo, tiene que saber cuándo va en el debe y cuándo en el haber. Por ejemplo, si yo digo pérdida del periodo, las pérdidas del periodo estarían aumentando o disminuyendo el patrimonio. Disminuyendo. Y cuando disminuye una cuenta, cuando disminuye el patrimonio, perdón, ¿se carga o se acredita? Se carga. Carga. Exacto, se carga. Entonces, si esa cuenta se carga, ¿cuál iría acreditada? Otra vez, Lee. Si pérdida del periodo, recuerden que estoy en la liquidación. Si la pérdida del periodo se carga, ¿qué iría acreditado? Un camión de vida. A ese bot le puede comprar chatarra, ¿no? Pérdida y ganancias. Pérdida y ganancia. Exacto. Voy a hacer esto para que me quede después como lo tenía. Y si ustedes se fijan acá, siempre lo que les estaba diciendo era esto. Si usted termina con una pérdida, lo que usted va a tener aquí es pérdida del periodo, con X valor, contra pérdidas y ganancias. Porque esta es la cuenta que usted está utilizando para hacer ese proceso de liquidación. ¿Vamos? Ahora, si yo mayorizo pérdida y ganancia, ¿con qué valor me debería quedar? Miren, en la partida 1 lo tengo con 368.000 lempiras. En la partida 2 lo tengo con 165.000. En la partida 3 lo tengo con 50.000. Entonces, si yo mayorizo estos dos, me da como resultado 152.212.50. Y yo liquido la utilidad, miren, traslado la utilidad al patrimonio, entonces ya pérdida y ganancia queda. La utilidad del periodo, miren, ya queda con los 152.000 y el impuesto queda con los 50.000. Permítame un segundito.
Ok, ustedes, perdón, ya regresé. Entonces, esto sería lo último, miren. Lo haríamos como se quiera. Puede ser 3 registros, y hace uno solo como el que les mostré, o hace 4 registros y va liquidando cuentas de naturaleza deudora, cuentas de naturaleza acreedora, el impuesto y la utilidad o el resultado del periodo, ya sea en el debe o en el haber. Y al final, obviamente con esas cuentas del estado de resultado es con lo que uno elabora el estado de resultado como tal. Miren, y aquí tenemos el resultado del periodo que sería de 152.212.50. Entonces, ya para efectos de la evaluación, como les comentaba antes, yo les voy a dar un listado de cuentas y ahí pueden venir cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingresos, de gastos, y usted tiene que saber identificar cuáles son las que corresponden al estado de resultado. ¿Estamos? ¿Cuáles son las del estado de resultado? Y esas son las que usted debe de liquidar como tal. Porque si usted liquida cualquier otra, por ejemplo, cuentas por cobrar o impuestos sobre venta por pagar, por ejemplo, o proveedores, está malo, porque no son cuentas del estado de resultado. Y el objetivo que nosotros estamos haciendo en la liquidación, acuérdese, es dejar en cero todas las cuentas del estado de resultado para que para el siguiente periodo ya estén disponibles y esté limpio su saldo para que vuelva a acumular. Y al mismo tiempo trasladar este resultado. Tanto este impuesto, dejarlo en el pasivo, como este resultado del periodo, ya dejarlo en el patrimonio. ¿Estamos? Voy a detener un momentito la grabación por si tienen dudas.